desde la ciudad rusa de Donetsk, reportan nuevos ataques de Kiev contra zonas civiles. Según los datos preliminares, las utilidades fueron llevadas a cabo, con municiones de racimo. Se informa que se incendió uno de los edificios de la Universidad Nacional de Economía y Comercio, y que hubo daños en, al menos 3 inmuebles residenciales. Los servicios de emergencia operan en el lugar. Además, al menos 2 personas murieron y 9 resultaron heridas, en bombardeos de Kiev contra varias localidades de la República Popular de Donetsk. Las fuerzas ucranianas atacaron también un buque petrolero ruso, cerca de la costa de Crimea, y resultó afectada la sala de máquinas. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que se trató de otro atentado terrorista de Kiev, ignorado por Occidente. Destacó que podrían haber provocado la muerte de la tripulación, y también un desastre medioambiental. Condenamos categóricamente el ataque terrorista contra un buque civil, que amenazó no solo con la muerte de su tripulación, sino también con provocar un desastre medioambiental a gran escala, sin encontrar la condena de Occidente y organizaciones internacionales. Kiev aplica activamente nuevos métodos terroristas, esta vez en aguas del Mar Negro. No puede haber justificación para tales acciones. Bárbaras no quedarán sin respuesta, y sus autores y perpetradores serán, inevitablemente, castigados. Desde la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial de Rusia, informaron que 11 personas se encontraban a bordo. Afortunadamente no hubo víctimas. Las autoridades de la República de Donetsk dicen que Kiev, debido a su fracaso en el frente, atacan infraestructura civil para rendir cuentas a sus patrocinadores occidentales. En cuanto al buque petrolero, es un barco civil, con una tripulación civil y una determinada labor civil. Es un buque cisterna, que sirve para transportar productos petrolíferos, no cumple tareas militares. Me da la impresión de que el enemigo no logra ningún avance importante en el frente, en este momento, pero tiene que mostrar resultados y rendir cuentas a sus amos occidentales. Los ucranianos tratan los recursos humanos, su pueblo, su tierra, la industria y los fósiles solo como recursos, como fichas del juego Monopoly. Las garantías por parte de Kiev no valen nada, por lo que critica la decisión de Estados Unidos de enviar municiones de racimo. Añade que Ucrania presenta como logros militares los ataques contra civiles. Las garantías no valen nada, son palabras que valen cero. La historia nos enseña que confiar en las administraciones estadounidenses, sea en esta republicana o demócrata, entrar en un pantano, en una espiral de desinformación, de manipulación, de mentira, de palabras que no pueden garantizar su efecto. ¿No es acaso Washington? La pregunta sería aquí, ¿que acaso Washington entregó bombas de racimo para que se exhibieran en un museo militar? Pues no está claro que un régimen como el ucraniano lo estaba usando y lo usará contra los civiles como lo ha hecho ya. En donde ninguna ventaja militar, nula ventaja militar. La idea es generar acciones de impacto comunicacional que traten de presentar a quien como quien lleva la iniciativa bélica. No hay ventaja militar, hay ventaja mediática, comunicacional, político, porque todo le sirve a Washington, la OTAN, y lo que es su testaferno en la zona como es Ucrania. Aquí estamos asistiendo, dice y llanamente, a una comedia que se acaba de realizar en Arabia Saudí, sin la presencia de Rusia. ¿Qué se va a negociar? Van a negociar una mediación, van a negociar un plan de paz, van a decirle a Rusia lo que tiene que hacer, porque lo acordaron en Jeddah, en Arabia Saudí, o porque lo acordaron en la cumbre del OTAN, un proceso de negociación. Lo dijo Celso Morín, por ejemplo, asesor de Asunto Internacional del presidente Lula. En Arabia Saudí, cualquier negociación real debe incluir a todas las partes. Es lo lógico, es lo racional, un proceso de negociación, una mediación. Si la parte más importante es tan propio de esta diplomacia occidental, tan proclive a pensar que el mundo sigue siendo ese mundo unipolar que desean mantener a toda costa, esa es la expresión de estos procesos de negociación. Sin la participación de Rusia no sirve de nada. La nueva junta militar de Níger ha pedido ayuda al grupo mercenario ruso Wagner, ahora que se acerca el final del ultimátum, que exige a los militares la liberación del presidente derrocado o enfrentarse a una posible intervención militar. La petición se produjo durante una visita a Malí del líder golpista Salah Moudi. Josep Borrell, responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, expresó en Twitter su preocupación y solicitó el retorno inmediato al orden constitucional. El ultimátum del bloque regional de África Occidental expira este domingo. Entonces, los jefes de Estado de los países de la región decidirán sobre una posible intervención.
las fuerzas aéreas de Rusia y Siria destruyeron, en un ataque conjunto, a la sede del grupo terrorista, frente al Nusra, cerca de la ciudad de Idlib, en el noroeste del país árabe, lo informan desde el Centro Ruso para la Reconciliación. Se precisa que, en el recinto, había personas involucradas en la organización y ejecución de actos terroristas contra las tropas gubernamentales y los civiles. Anteriormente, un misil de las posiciones de grupo extremista alcanzó un vehículo militar sirio. En la provincia de Dnipro, un efectivo murió y otros 4 resultaron heridos. Los militares rusos denuncian que la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, sigue creando incidentes aéreos peligrosos, en violación de los protocolos establecidos. Durante la última jornada, se registraron varias decenas de vuelos de cazas y drones de Occidente, sin coordinación previa con Rusia, aumentan la presión sobre los militares que tomaron el poder en Níger, que están bajo amenaza de una intervención armada si no restauran el orden constitucional. Francia dijo que apoya plenamente el ultimátum de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que expira este domingo. La ministra de Exteriores de Francia dijo que la estabilidad de toda la región está en juego. El viernes, los jefes de Estado Mayor del grupo de países africanos trazaron un plan para una posible intervención militar para restaurar la democracia en Níger. Varios países de África Occidental, entre ellos Senegal, Costa de Marfil, Nigeria y Benín, se han declarado dispuestos a enviar fuerza. No obstante, el Senado de Nigeria instó al líder del país, que preside a CEDEAO, a buscar una solución pacífica y diplomática. Chad, otro actor regional clave, ha dicho que no participará en ninguna intervención. El analista Alfa Aladi Koina señala que para París será difícil abandonar sus intereses económicos y geopolíticos en Níger. Al mismo tiempo, destaca el creciente sentimiento antifrancés en la región, donde prefieren buscar a otros socios en materia de seguridad. En efecto, difícil para la parte francesa simplemente retirar su presencia. Hay que tener en cuenta que Níger es actualmente un socio estratégico de París en la región del Sahel, al igual que Estados Unidos. Francia tampoco puede retirar su presencia sin dificultades. Cabe señalar que tiene intereses económicos en Níger, que se manifiesta en la compra de uranio, pero por otra parte, no es seguro para Francia imponer su presencia militar en un estado independiente. Desde hace algún tiempo, es evidente la rápida propagación de un fenómeno como el panafricanismo en todo el continente, y en la región del Sahel, en particular, donde la población está cansada de la presencia francesa, y se ven banderas rusas ondeando en las calles. Se puede decir que hoy la población en la región del Sahel intenta oponerse al gobierno francés y a su política, sin tener nada en contra de los propios franceses. No tenemos la intención de cambiar un patrón por otro, por ejemplo un patrón occidental por un patrón ruso. Estamos decididos a establecer una cooperación estratégica para combatir los grupos terroristas. No hay que olvidar las múltiples víctimas en nuestra región en la última década. Precisamente por eso, queremos acabar con el terrorismo, involucrando a Rusia y a otros socios en la lucha. En Estados Unidos, un juez de la Corte Suprema de Nueva York presiona a las autoridades de la ciudad y ordena explicar qué necesitan para hacer frente a la crisis migratoria. El pronunciamiento tuvo lugar en una audiencia de emergencia, luego de que circularan imágenes de decenas de indocumentados durmiendo en las calles de la urbe. En este contexto, activistas denuncian que la política del gobierno es engañosa y que los solicitantes de asilo juegan un papel fundamental en la revitalización de la economía. Según los datos, los casi 2,4 millones de refugiados analizados obtuvieron un ingreso familiar colectivo de $93.600 millones y pagaron impuestos por un valor de $25.000 millones. Una de las características destacables es que los refugiados mostraron una tasa de iniciativa empresarial más alta que otros grupos de inmigrantes, pero también más que la población nacida en Estados Unidos. En este sentido, según el estudio, los refugiados muestran una mayor disposición que otros sectores de población para establecerse y construir nuevas vidas en el país. Tras un tiempo en Estados Unidos, se convierten en ciudadanos de pleno derecho, en un porcentaje más alto que el resto de inmigrantes. Por otro lado, 59,2% de los hogares de refugiados son propietarios de sus casas. Estamos escuchando que mucha gente habla sobre la crisis laboral, y pues aceptar a los refugiados y darles la oportunidad de que ayudan y contribuyan a nuestra economía, aquí en nuestro país,
pues es esencial. Mira aquí en California. El poder adquisitivo de los refugiados asciende a más de 27,1000 millones de dólares y 56,000 millones de dólares en toda la nación, entonces con más de 25,000 millones de dólares, pagados en impuestos, por refugiados cada año, es importante que reconozcamos la importancia que estos, negocios y trabajos, que los refugiados crean en nuestras comunidades. El trabajo recoge ejemplos de comunidades, en Estados Unidos, que los refugiados han reformado y mejorado notablemente. En Fargo, Dakota del Norte, grandes compañías aseguran no haber podido sostener con éxito sus operaciones en la región, sin haber contado con trabajadores refugiados. En Minneapolis, los refugiados somalíes se han convertido en parte imprescindible de los negocios de la ciudad. En Buffalo, Nueva York, se ha producido un fenómeno de revitalización por parte de los refugiados de barrios abandonados en su día por el éxodo industrial. El análisis admite que, si bien los refugiados necesitan y reciben asistencia pública inicial al llegar a Estados Unidos, ven aumentos de ingresos, particularmente marcados en los años posteriores. Durante los primeros 5 años, el ingreso familiar promedio es de $30,500, pero esa cifra aumenta hasta los $71,400 cuando los refugiados han estado en el país durante al menos 20 años. Esto es más que el ingreso medio de los hogares estadounidenses. En general, el estudio destaca que, en un momento de desafío demográfico en Estados Unidos, los refugiados pueden desempeñar un papel relevante. Estiman que 78,2% de ellos están en edad de trabajar, en comparación con 61,9% de la población nacida en el país. Cabe recordar que durante el año fiscal 2022, Estados Unidos admitió a unos 25,400 refugiados, solo 20% del número que la administración Biden había anunciado que podía alcanzar. Durante los 2 años fiscales, desde que Joe Biden asumió la presidencia, el país no ha cubierto en ningún caso el techo de refugiados, establecido por el propio gobierno, dejando a decenas de miles de puestos sin cubrir. China presenta un proyecto para reducir el uso de los menores de dispositivos móviles. En el marco de la lucha contra la adicción a los celulares, las directrices estarán abiertas a discusión pública hasta septiembre. En 2021, Pekín limitó el tiempo de uso de videojuegos para los niños a 3 horas a la semana y prohibió el acceso de lunes a jueves. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto tiempo pasan frente a las pantallas de esos dispositivos móviles? Les pregunto esto porque recientemente, la Administración del Ciberespacio de China tiene una iniciativa para regular el uso de los dispositivos móviles, sobre todo en los menores de edad. Que busca esta iniciativa? Esta propuesta es que los menores de 8 años usen el teléfono 8 minutos al día. En el caso, por ejemplo, de 8 a 16 años sea solamente 1 hora, y en el caso de las personas con 16 a 18 años sea 2 horas al día. Ahora los menores de 18 años podrían usar el Internet, que durante la tarde, pero a partir de las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, estaría prohibido. ¿Por qué deciden hacer esta iniciativa desde China? Bueno, se han dado cuenta que las tasas de miopía también, la adicción al Internet ha incrementado, y buscan reducir esta problemática. Desde América Latina, tenemos también experiencias en este sentido. Vamos a ver los datos que arroja un estudio que se realizó, por ejemplo, en países como México, Brasil, Chile, Argentina, y uno de los datos más interesantes es este: el primer uso de dispositivo móvil es a los 7 años, en el caso de los menores, y este otro dato, a los 9 años serían dueños de su primer dispositivo, dueños de su primer teléfono, y esto genera también algunas preocupaciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta a través de esta encuesta, que en el caso de los menores, pues no hay mucho control en los hogares sobre los contenidos que revisan, y que pasan muchísimas horas frente a las pantallas. También hay advertencias en torno a las amenazas de ciberseguridad, y que el estar tanto tiempo frente a una pantalla provoca que los menores no tengan suficiente actividad física. Ahora las preocupaciones no solo quedan en el ámbito de la vida personal. Vamos a ver qué dice la UNESCO sobre el tema del uso de los dispositivos móviles, pero en las escuelas, dice la UNESCO en este informe reciente, que solamente se apoya el uso de los dispositivos cuando estos ayudan a fomentar el aprendizaje, pero genera algunas advertencias. Por ejemplo, hay distracciones, también hay riesgos para la privacidad y para el bienestar. Esto ha provocado que casi 1 de cada 4 países generen prohibiciones
En torno al uso de los dispositivos, en los salones de clases, y la mayoría de las restricciones, por ejemplo, son en Asia. En América Latina hay intentos, por hacer que los niños no usen los dispositivos en los salones de clases. Vemos la experiencia de algunos países, por ejemplo Colombia, que en 2021 aprobó una ley para que las escuelas determinen horarios en los que los niños pueden usar los teléfonos en las clases. Ahora hay países como México, que también intenta legislar en este sentido, regular el uso de los dispositivos, y por segunda ocasión, por ejemplo Chile y Perú, y están buscando también generar conciencia en este sentido, y limitar el uso de los dispositivos en los salones. Ahora es importante este dato que me gustaría ponerlo, para que ustedes lo tengan en contexto. Más o menos al día, una persona hace clic, desliza su pantalla unas 200-600 veces por día y esto pues genera las alertas, ya que usar dispositivos a muy temprana edad podría generar trastornos en la salud mental cuando uno es grande, así que es un buen momento para repensar el uso de estos dispositivos. Los dispositivos digitales pueden ser buenas herramientas, con el uso adecuado, por lo que es importante en primer lugar, educar a la población a nivel estatal y familiar. Lo básico de entender en este fenómeno es cómo la educación formal se complementa con el uso de tecnología. Si la herramienta tecnológica, tal como dice UNESCO, es útil para el proceso educativo, termina siendo relevante, pero si es una forma de distractor, o una forma con la cual, en lugar de favorecer su crecimiento, lo que hacen es terminar afectando su proceso educativo. Sin duda alguna, el elemento tecnológico resulta distractor, pero el problema no es la educación formal, por más de que parezca el sitio clave a tener en cuenta, sino la educación informal o la utilización de la tecnología en la casa. Muchas veces los padres utilizan como un supletorio de la falta de una niñera, una falta de alguien que pueda atender al menor. La utilización de tecnología es muy común ver a los padres de muy tierna edad de los niños colocarle un video para que puedan distraerse mientras están en la mesa o están de paseo. El acceso a tecnología por parte de los menores cada vez es más temprano.